Cordial saludo, mi nombre es Marley Dayana Montenegro Gutiérrez, soy estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Mi grupo colaborativo es el 246 y esta es la fase 4 del curso Historia de la Psicología. En la unidad 1 vimos la psicología precientífica. En la guía de actividades solicitaban realizar una línea de tiempo. Entonces mi línea de tiempo empieza en el siglo XIX, que es donde surgieron los aportes de la biología. ¿Cuáles son los principales exponentes? Charles Darwin y William Henry. Cada uno de ellos realizó un aporte para que este fuese hecho realidad. En el siglo XIX, los aportes de la filosofía. ¿Cuáles son los principales exponentes? Demócrito, Sócrates, Platón, Aristóteles. Aristóteles adaptó una aproximación inductiva observacional, metáfora de la tabula rasa. Para él la mente se habilitaba mediante la experiencia. Para Platón, él reconoce la poca fiabilidad de la información sensorial. Sócrates, su aproximación fue la del racionalismo. Y Demócrito consideró la mente humana como una colección de alfonos capaces de influenciar y ser influenciados por eventos del mundo externo. En el siglo XIX estudiaron los aportes de la fisiología. ¿Cuáles fueron sus principales exponentes? Hipócrates, que propuso la teoría de los humores. Galeno describió un método para el reconocimiento y curación de todas las enfermedades del alma. Unidad 2. Psicología científica. Los fundamentos de la psicología como ciencia. Para entender esto es necesario que conozcamos cuál es la definición de psicología. Pues es la ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales. Esta nació en 1879, el mismo año en que fue fundado el primer laboratorio de la psicología experimental por Wundt. Él inició la labor y logró que la psicología se estableciera como ciencia. En el siglo XIX, Wundt es el fundador de una nueva corriente conocida como el estructuralismo, pues sus precursores se preocupaban de descubrir la estructura o anatomía de los procesos conscientes. ¿Por qué es importante conocer esta parte de la historia de la psicología? Pues es fundamental que como estudiantes de psicología conozcamos, ya que en esta comprendemos cuáles fueron los fundamentos principales que hicieron que la psicología se estableciera como ciencia en los diferentes países del mundo y además cuál es el objeto de estudio. En la unidad 3 miramos la psicología en el siglo XX y su desarrollo en América Latina y en Colombia. Bueno, aquí elegí 3 escuelas psicológicas importantes. El conductismo, uno de sus principales precursores fue Ivan Pavlov, quien era un filósofo ruso muy conocido por sus experimentos con perros que dio lugar a lo que hoy en día se conoce como condicionamiento clásico. La psicología humanista, uno de sus principales exponentes es Abraham Maslow. Fue un psicólogo y filósofo estadounidense famoso por sus aportaciones a la corriente humanista de la conciencia del comportamiento humano. Sus teorías más conocidas incluyen la autorrealización y a la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow es muy conocida porque parte de las necesidades fisiológicas hasta la autorrealización. La psicología de la Gestalt. Su principal exponente fue Max Westernberg, quien fue el primero en estudiar la organización perceptual. Contribuyó a la creación de la escuela de la Gestalt, aportó valiosos conocimientos a la psicología experimental y al estudio de la percepción. ¿Por qué es importante conocer esta parte de historia de la psicología? Es importante conocer los estudios y métodos utilizados para mejorar y estudiar la conducta del ser humano y cómo ésta puede influenciar en las personas. Por último, teníamos un ejercicio que la verdad no tuve ningún punto porque quizá me faltó, no porque no tuviera claro los conceptos, sino que me faltó más concentración y el número de intentos era muy pocos. La reflexión final, ya para terminar, es que como estudiante de psicología me he comprometido mucho con la información académica, ya que es algo que me apasiona y por eso fue el motivo de mi elección de la carrera. Como ya hemos visto en las actividades realizadas durante todo este ciclo académico, la psicología de la ciencia se encarga del estudio del comportamiento humano y el desarrollo de la mente humana. Este curso es uno de los mejores y al que más le presté atención, aunque en la última fase me pareció que estuvo un poco compleja.
Y para terminar, estas son las referencias bibliográficas, los lugares donde saqué toda la información. Muchas gracias.